Hola, soy Manuel Caísa, médico anestesiólogo. Hay una pregunta estúpida que te hacen cuando eres pequeño. ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Pregunta estúpida porque se le crea un trauma al niño ya que tiene que decidir. Y eso será un patrón de conducta que le quedará grabado en su cerebro. También se nos dice de pequeños, nuestros padres nos dicen, a mí por ejemplo me decían, tú eres un inútil, no serás nunca nada en la vida, no llegarás a ninguna parte. Paréntesis. Yo sé que mis padres no lo hacían con mala intención, porque yo ahora, al haber sido padre, también he cometido errores de este tipo. Pero esto, el resultado, es que se crea un patrón de conducta en la mente que es muy difícil de sacártelo de encima. Es difícil de superar. No es imposible, simplemente cuesta un poco. Hay que ponerse a ello. Tenemos que vigilar muy mucho las cosas que decimos, porque sin darnos cuenta podemos hacer mucho daño. En opiniones, en consejos, en meternos donde nadie nos llama, etcétera, etcétera. Por eso es importante medir las palabras que decimos. Y sobre todo a gente próxima a nuestro entorno. Porque puede ser que creemos sobre ellos un ascendente del que no nos damos cuenta y les creemos un trauma. Yo ahora estoy estudiando alemán, por ejemplo. Me niego a aceptar que la mayoría de la gente que le comento, se lo comento, me dice, uy, qué difícil. Me niego a aceptar este término difícil, porque será difícil según tu interior, tu punto de vista, tu opinión. Ahí estará el grado de dificultad, según tu voluntad, según tu dedicación, según tu hacer lo que haya que hacer. Ahí será difícil o no, pero no porque te lo digan los demás. Precisamente el alemán tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, que los alemanes no tienen sentido del humor. Por lo tanto, no tienen excepciones, tienen reglas. Y son reglas fijas. Bueno, tienen alguna excepción, pero pocas. Pero son reglas fijas. Las reglas un poco complicadas, pero bueno, una vez las aprendes, hay que aplicar las reglas. Y ya está. Y además, aunque parezca mentira, se lee casi como se escribe. Sé que el concepto de difícil eres tú quien lo tiene que decidir, no los demás. No. Lo que te digan los demás, pues tú te tienes que blindar ante ello. Hay que poner una capa de protección de todo lo que te digan, todo, absolutamente todo. Porque sin querer te pueden hacer daño. Yo acepto que también he hecho daño a otras personas sin querer. Con lo que ahora me cuido muy mucho de decir según qué cosas. ¿Y a quién? Es importante. También hay que pensar que cuando los niños no nacen con libro de instrucciones. O sea, es muy difícil ser padre, yo lo sé por experiencia. Y después, cuando has dicho alguna cosa, no puedes dar marcha atrás, porque ya está hecho. Entonces, aprendes más tarde que eso es, has creado un patrón de conducta que a tu hijo pues le puede haber hecho daño.
y de forma gratuita. Bueno, forma parte también de nuestro aprendizaje aquí en este planeta. Yo personalmente estoy trabajando mis patrones de conducta. He ido a dibujar, que yo no sabía dibujar, bueno, ni sé, pero bueno, he sido capaz de hacer algún dibujo y me he demostrado a mí mismo de que soy capaz. Estoy estudiando alemán y ahora he decidido que estoy estudiando chino. Hay un aforismo que dice: la categoría de vencido solo se alcanza después de haber luchado. Si no lo pruebas, nunca sabrás si eres capaz o no. Nunca, según lo que te digan los demás. Porque es difícil, porque no podrás, porque no sabrás, porque etcétera, etcétera, etcétera. No. Hay que intentarlo. Hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Pues como con lo que digo siempre, amándote, perdonándote, sacándote de encima esa mochila inmensa que te van colocando los demás y tú mismo. Y porque a quien también tienes que perdonar, sobre todo, es a ti mismo. Riéndote de ti mismo y, sobre todo, siempre siendo agradecido por todo lo que te pase, todo, absolutamente todo. Siempre hay que dar las gracias, porque siempre es para bien, para tu evolución personal, espiritual, metafísica, energética, etcétera, etcétera. Gracias, gracias, gracias.